María apagó la luz del comedor y se sentó frente a una torta pequeña, con una sola vela encendida que iluminaba apenas su rostro. La habitación estaba en silencio, y ese silencio parecía más pesado que nunca. Era su cumpleaños, pero no había recibido ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un saludo de sus vecinos. Miraba la torta, esperando que algo ocurriera, alguna sorpresa, una señal, un gesto que le dijera que no estaba tan sola en el mundo. Pero el reloj seguía avanzando y la casa permanecía vacía. Recordó cómo, en años anteriores, la gente se reunía para celebrar con ella, cantaban, reían y le daban abrazos cálidos. Ahora, todo parecía un recuerdo lejano, casi imposible de alcanzar. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la cuchara y no podía evitar preguntarse qué había cambiado. ¿Acaso la gente se había olvidado de ella? ¿O ella misma se había alejado demasiado? La tristeza comenzó a crecer dentro de su pecho, un sentimiento que María intentaba esconder, pero que no podía ignorar. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche era tranquila y el vecindario dormía sin sospechar la tristeza que había dentro de aquella casa. Observó las luces de las otras casas, donde seguramente se escuchaban risas, charlas, y el sonido de familias compartiendo momentos felices. Pero ella no estaba ahí, ni nadie se había acordado de su día especial. María volvió al comedor y se sentó, intentando controlar las lágrimas que querían salir. Apoyó la cabeza sobre la mesa y por un momento cerró los ojos, dejando que los recuerdos la invadieran. Recordó un día de su infancia que había marcado su vida para siempre. Tenía 10 años cuando estaba jugando cerca del río que cruzaba su pueblo. Mientras corría y reía, escuchó un grito de auxilio que la hizo detenerse de inmediato. Un niño pequeño, que parecía tener menos edad que ella, estaba luchando por mantenerse a flote en el agua turbulenta. Sin pensarlo 2 veces, María corrió hacia el río y se lanzó al agua helada. La corriente era fuerte, pero ella tenía la determinación de salvar a aquel niño. Con mucho esfuerzo, logró sacarlo del agua y llevarlo a la orilla. Cuando lo vio respirar con normalidad, su corazón latió con fuerza y sintió una mezcla de miedo y alivio. Después de ese día, el niño desapareció de su vida sin decir adiós. Nadie habló más de ese incidente, y para los demás fue como si nunca hubiera pasado. Pero María siempre había guardado ese recuerdo con cariño, como un tesoro que nadie podía quitarle. En ese momento, ella no sabía que ese niño crecería con la memoria de ese acto valiente y que, muchos años después, esa acción cambiaría su vida para siempre. La vela seguía encendida, y María volvió a mirarla, preguntándose si esa historia que guardaba en su corazón volvería a cruzarse con su presente solitario. De repente, un leve ruido la hizo levantar la cabeza. Era un sonido extraño, como un roce o un susurro que venía desde la puerta principal. El corazón le empezó a latir más rápido. ¿Quién podía ser a esas horas? ¿Alguien que recordaba su cumpleaños? ¿O tal vez solo una ilusión? Con pasos lentos y temblorosos, María se levantó y se dirigió hacia la puerta. La noche era fría, y sus manos sentían el frío de la madera bajo sus dedos cuando giró la manilla. Al abrir, un soplo de aire fresco entró en la casa. En el umbral, apareció una figura inesperada. Un hombre, que parecía salir de sus recuerdos, estaba allí con una sonrisa tranquila y segura. Pero no venía solo. Detrás de él, pudo distinguir sombras, luces y la silueta de varios músicos que cargaban instrumentos. María parpadeó, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Era posible que aquel niño que había salvado años atrás hubiera regresado para ella? Y más aún, ¿qué significaba aquella orquesta que lo acompañaba en medio de la noche silenciosa? Su corazón latía con fuerza, mezclando incredulidad, emoción y una esperanza que hacía mucho tiempo no sentía. La noche que parecía perdida,
estaba a punto de convertirse en un recuerdo imborrable. María tardó unos segundos en recuperar el aliento mientras miraba al hombre en la puerta. Era él, el niño que ella había salvado tantos años atrás. Ahora era un hombre adulto, con una expresión tranquila y una mirada llena de gratitud y algo más, algo que María no podía entender del todo en ese momento. Su corazón latía con fuerza, mezclando sorpresa, emoción y un poco de miedo. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué había esperado tanto tiempo para aparecer? María, dijo el hombre con una voz suave pero firme. Nunca pude olvidarte. Aquella vez, cuando me salvaste la vida, me diste una segunda oportunidad que jamás pensé tener. Hoy, he venido para agradecerte de la única forma que sé, con música. Detrás de él, los músicos comenzaron a colocar sus instrumentos con cuidado. Había violines, una trompeta, un contrabajo y un piano portátil. El silencio de la noche se rompió con el suave sonido de un afinador y las primeras notas que salieron de los instrumentos. María sintió un nudo en la garganta, como si aquella música hablara directamente a su alma. Pensé que habías olvidado mi cumpleaños, murmuró María, incapaz de apartar la mirada del hombre. Nadie más se acordó. Nadie más importa hoy, respondió él. Porque para mí, este día siempre fue especial. Y quiero que lo sea para ti también. El hombre dio un paso adelante y tomó la mano de María con delicadeza. Sus dedos se entrelazaron, y María sintió una calidez inesperada que recorrió todo su cuerpo. Por un momento, el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos y la música que comenzaba a llenar la habitación. Las primeras notas de un violín se elevaron suaves, acompañadas por el ritmo pausado del piano. La melodía era triste, pero llena de esperanza, como una historia contada sin palabras. María cerró los ojos y dejó que la música le envolviera, recordando cada instante de su vida que la había llevado hasta ese momento. Mientras la orquesta tocaba, el hombre comenzó a hablar con voz pausada, casi como un susurro. No sé cuánto tiempo he esperado para poder volver a verte, dijo. Después de aquella noche en el río, crecí con tu imagen en mi mente. Me enseñaste que la valentía no es solo para los héroes de las películas, sino para las personas comunes, como tú. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte, pero hoy estoy aquí para hacerlo, y para que no olvides lo importante que eres. María abrió los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. La emoción la había invadido completamente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la entendía. La música seguía sonando, y a cada nota, su corazón parecía sanar un poco más. No esperaba nada de nadie, confesó ella. Pensé que mi cumpleaños sería solo un día más, uno más sin sentido. Para mí nunca lo fue, respondió él. Y esta orquesta es solo el principio. Quiero que hoy sea el día en que empieces a creer de nuevo, a sentir que no estás sola. En ese momento, se escucharon pasos en la calle. Los vecinos, atraídos por la música y la voz del hombre, comenzaban a salir de sus casas, curiosos y sorprendidos por la escena. Algunos se detuvieron frente a la puerta de María, otros miraban desde las ventanas, y poco a poco, la soledad que había llenado la casa comenzó a desvanecerse. La orquesta cambió la melodía a una canción alegre, y el hombre invitó a María a acompañarlo afuera. Con una sonrisa tímida, ella aceptó, sintiendo que aquel momento era el comienzo de algo nuevo, algo que jamás había imaginado. Esa noche, la música no solo llenó el aire, sino también el corazón de María. Una simple vela encendida se había convertido en la luz que iluminaba su vida de nuevo. Y aquel hombre, el niño que había salvado, había regresado para recordarle que siempre hay esperanza, incluso cuando parece que todo está perdido. María salió lentamente de su casa,
todavía con la mano entrelazada con la del hombre que había salvado años atrás. Afuera, la calle estaba iluminada por faroles amarillentos que daban un aire cálido a la noche fresca. Los músicos empezaron a afinar sus instrumentos con cuidado, y un pequeño grupo de vecinos se había acercado, atraído por la música y la sorpresa. Algunos miraban desde las aceras, otros desde los portales, todos con una mezcla de curiosidad y emoción. El hombre miró a María a los ojos y le dijo con una voz suave: «Esta noche no solo celebramos tu cumpleaños. Celebramos tu valentía, tu fuerza y el corazón que tuviste aquel día en el río. Yo no habría llegado hasta aquí sin ti». María sintió un cosquilleo recorrerle el pecho. Durante tanto tiempo había creído que nadie la recordaba, que su vida había pasado sin dejar huella. Pero ahora, en medio de aquella pequeña multitud y rodeada por el sonido de los instrumentos, entendía que su acto de bondad había creado un lazo invisible, fuerte e indestructible. Los músicos comenzaron a tocar una melodía que parecía contar la historia del río y del niño que casi se ahoga, de la niña que sin dudarlo saltó al agua helada para salvarlo. La música tenía una mezcla de tristeza y esperanza, de peligro y rescate, que hizo que todos los presentes se quedaran en silencio, atentos a cada nota. María observaba el rostro del hombre, que dirigía la orquesta con los ojos cerrados, entregado por completo a la emoción de ese momento. Cada vez que el violín lloraba una nota aguda, ella recordaba el frío del agua y el miedo que sintió al no saber si podría salvarlo. Pero también recordaba la fuerza que había encontrado dentro de sí misma para luchar y no rendirse. Un vecino mayor, que se había acercado con un bastón, comentó en voz baja a quien estaba a su lado: «Nunca hubiera imaginado que esta mujer tan sencilla escondía un corazón tan valiente». La música continuó y poco a poco los vecinos comenzaron a aplaudir suavemente, emocionados por la historia que se estaba contando sin palabras. María sentía que las lágrimas amenazaban con caer, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio y gratitud. El hombre se acercó nuevamente a María y le susurró: «Quiero que sepas que hoy no estás sola. Hoy te recordamos y te celebramos, porque a veces la vida nos pone pruebas duras, pero también nos regala momentos como este, donde todo cambia». María miró a su alrededor y vio rostros conocidos, vecinos que durante años habían sido solo sombras lejanas. Ahora estaban allí, compartiendo esa noche especial, ofreciendo sonrisas y abrazos que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente parte de una comunidad. La música cambió a un ritmo más alegre y la orquesta comenzó a tocar una canción que invitaba a bailar y a celebrar. Algunos vecinos comenzaron a mover los pies, otros se tomaron de las manos y la calle se llenó de una energía cálida y contagiosa. María, aunque tímida, sonrió y levantó la mirada hacia el hombre que había salvado su vida. En sus ojos vio la misma emoción y la promesa de que ese no sería un día olvidado jamás. De repente, una niña pequeña apareció corriendo hacia María con un ramo de flores silvestres. «Feliz cumpleaños», le dijo con inocencia. Nadie debería estar sola en su día. María recibió las flores con lágrimas en los ojos y abrazó a la niña con fuerza. Ese gesto simple, pero lleno de sinceridad, le recordó que siempre hay esperanza y que el amor puede llegar de maneras inesperadas. La noche avanzaba, y la música continuaba llenando el aire. María sintió que aquella celebración era más que un cumpleaños. Era una renovación, una segunda oportunidad para abrir su corazón y dejar entrar la alegría. Pensó en el niño que había salvado y en cómo aquel acto había marcado no solo su vida, sino también la de él. Mientras la orquesta tocaba su última canción, María supo que nunca más permitiría que la soledad la dominara. Tenía amigos, recuerdos y ahora una historia que contar, una historia que demostraba que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede llegar de la forma más inesperada. María miraba a su alrededor,
todavía atónita por todo lo que estaba pasando aquella noche. La pequeña multitud de vecinos parecía haberse transformado en una familia que la rodeaba con cariño y respeto. La orquesta, con sus instrumentos brillando bajo las luces de la calle, estaba lista para tocar la siguiente pieza. El hombre que había salvado años atrás se acercó a María con una sonrisa tranquila y le susurró: «Quiero que esta noche sea inolvidable para ti, María. Porque a veces, la vida nos olvida, pero el corazón nunca lo hace». El primer acorde de la siguiente canción llenó el aire, una melodía suave y profunda que parecía hablar directamente al alma. María cerró los ojos y dejó que la música la envolviera por completo. Recordó los días en que, siendo niña, corría por el campo cerca del río, sin imaginar que aquel instante de valentía cambiaría su destino. El hombre, ahora frente a ella, comenzó a contar con voz baja y firme cómo había sido su vida después de aquel día. Habló de los años difíciles, de las veces que pensó en ella y en cómo ese recuerdo le dio fuerzas para seguir adelante. «Cada vez que me sentía perdido, pensaba en ti y en tu valentía», dijo. «Me enseñaste que hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Y esa luz me guió hasta aquí, para poder decirte gracias». María sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas sin poder detenerse. Nunca imaginó que su pequeño acto de coraje había tenido un impacto tan profundo en alguien. La soledad que había sentido durante tantos años comenzó a disiparse, reemplazada por una calidez que le devolvía la esperanza. Los vecinos, que escuchaban atentos, comenzaron a acercarse poco a poco. Una señora mayor le entregó a María una manta tejida a mano, símbolo de protección y cariño. Un hombre apoyó su mano en su hombro con una sonrisa comprensiva. El ambiente estaba cargado de emociones, y María supo que no estaba sola, que había encontrado un lugar al que realmente pertenecía. La música cambió a un ritmo más animado y festivo. La orquesta comenzó a tocar una canción que invitaba a celebrar la vida, a olvidar por un momento las penas y a dejarse llevar por la alegría del instante. Algunos vecinos empezaron a bailar suavemente, otros simplemente se movían al ritmo, dejando que la música hiciera su magia. María, aún con la voz quebrada, tomó la mano del hombre y juntos comenzaron a caminar por la calle, saludando a quienes se unían a la celebración. Cada gesto, cada sonrisa, era un recordatorio de que la comunidad podía ser un refugio, un lugar donde la esperanza renacía. En medio de la alegría, el hombre se detuvo y miró a María con intensidad. «Este cumpleaños no es solo un día en el calendario», dijo. «Es un símbolo de todo lo que has dado y todo lo que mereces recibir. Hoy, te celebramos a ti, que sin saberlo, cambiaste mi vida para siempre». María sintió que su corazón explotaba de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir la felicidad sin miedo, sin dudas. La música seguía sonando, llenando cada rincón de la calle y cada espacio de su alma. Cuando la orquesta tocó la última nota, un silencio respetuoso llenó el aire. Los vecinos aplaudieron con entusiasmo, y María, con lágrimas en los ojos, se acercó al hombre que le había cambiado la vida. «Gracias», susurró. «Gracias por recordarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». Él la miró con ternura y respondió: «Nunca estarás sola, María, porque aunque el tiempo pase, el verdadero cariño y la gratitud permanecen. Y hoy, has encontrado tu lugar». La noche continuó con risas, abrazos y canciones. María sintió que, en ese momento, había recuperado algo más que un cumpleaños. Había recuperado su vida, su dignidad y el amor que creía perdido. La orquesta, los vecinos y aquel hombre especial le habían regalado un nuevo comienzo, uno que nunca olvidaría. La celebración en la calle seguía, y María sentía que cada sonrisa,
Cada nota de la música y cada palabra que escuchaba abrían una puerta dentro de ella que había permanecido cerrada por años. El hombre que había salvado su vida se volvió hacia ella, y con una voz llena de sinceridad, le dijo: «Hay algo más que quiero mostrarte, María. No solo vine a agradecerte con música, sino que también quiero compartir contigo una parte importante de mi vida, algo que tú ayudaste a crear sin saberlo». María lo miró intrigada, sin poder ocultar la curiosidad que despertaban sus palabras. El hombre le tomó la mano con suavidad y la invitó a seguirlo hacia un pequeño parque cercano, iluminado tenuemente por faroles antiguos que lanzaban sombras danzantes sobre el césped. Mientras caminaban, comenzó a contarle que después de ser rescatado, encontró en la música un refugio y un propósito. Estudió con dedicación y gracias a su esfuerzo y pasión, había logrado formar aquella orquesta que ahora estaba a su lado. Pero lo más importante para él era que todo ese éxito y felicidad no habrían sido posibles sin el acto de valentía de María. «Cada vez que toco el violín», dijo con una sonrisa, «pienso en ti y en aquella noche en el río. Esa imagen me dio fuerza cuando sentí que todo estaba perdido. Quise que esta orquesta fuera un homenaje a ti y a ese momento que salvó mi vida». María escuchaba conmovida, sintiendo que aquel hombre no solo le devolvía su alegría, sino que también le mostraba que su acto de bondad había trascendido el tiempo y las dificultades. Era un regalo inesperado, un recordatorio de que lo que hacemos puede cambiar vidas, incluso cuando creemos que nadie nos está mirando. En el parque, la orquesta empezó a tocar una pieza lenta y envolvente. Las notas se mezclaban con el susurro del viento entre las hojas y con los sonidos distantes de la ciudad dormida. María cerró los ojos y dejó que la música le hablara en un idioma que no necesitaba palabras para ser comprendido. De repente, una anciana se acercó y le tomó la mano con ternura. Era la vecina que siempre había saludado desde lejos, pero aquella noche decidió acercarse para decirle algo. «Nunca es tarde para empezar de nuevo», María, le dijo con una sonrisa cálida. «La vida tiene formas misteriosas de devolvernos lo que damos». María sintió que esas palabras eran un bálsamo para su alma. Durante años había cargado con la tristeza de sentirse olvidada, pero ahora comprendía que la vida todavía tenía sorpresas guardadas para ella. Que el amor y la gratitud podían llegar en cualquier momento y de maneras inesperadas. El hombre que había salvado la vida de María tomó su rostro entre sus manos y le dijo: «Quiero que este cumpleaños sea el comienzo de una nueva historia, una en la que nunca vuelvas a sentirte sola. Porque siempre habrá alguien que te recuerde y que valore lo que eres». María sonrió, y en ese instante supo que su vida había cambiado para siempre. No solo por la sorpresa de aquella noche, sino porque había encontrado en aquel hombre y en la comunidad una nueva familia. Una que la apoyaría y la cuidaría, sin importar las dificultades. La música continuó, más viva y alegre que nunca. María empezó a bailar suavemente con el hombre, sintiendo que cada paso la acercaba más a la felicidad que creía perdida. La calle se llenó de risas, abrazos y una energía que iluminaba incluso la noche más oscura. Antes de que la noche terminara, el hombre le entregó a María un pequeño libro con fotografías y notas escritas a mano. Era la historia de su vida, de cómo ella había sido la luz en sus momentos más difíciles. María lo tomó con lágrimas en los ojos, comprendiendo que aquel regalo era mucho más que un simple libro, era un símbolo de agradecimiento eterno. Mientras la orquesta tocaba su última melodía, María sintió que por primera vez en mucho tiempo, su corazón estaba en paz. La soledad había sido reemplazada por amor, esperanza y la certeza de que la vida siempre puede sorprendernos, incluso cuando menos lo esperamos. María sostuvo el pequeño libro entre sus manos con una mezcla de sorpresa y emoción. Cada página contenía fotos, cartas y recuerdos que el hombre había guardado durante años. Eran fragmentos de una vida marcada por la gratitud y el cariño hacia ella, una vida que,
sin saberlo, ella había ayudado a salvar. Mientras hojeaba las páginas, recordó aquella noche fría en el río cuando no dudó en lanzarse al agua para rescatar a un niño que luchaba por no ahogarse. En ese momento, no pensó en lo que podía significar para su futuro, solo actuó por instinto, por humanidad. Pero ahora, viendo cómo ese acto había cambiado la vida de aquel hombre, sintió que su propio valor había sido mayor de lo que imaginaba. El hombre, a su lado, la miraba con ternura y le dijo: «Cada palabra y cada imagen en este libro son para ti, María. Quiero que sepas que tu valentía no solo me salvó a mí, sino que inspiró a muchas otras personas. Es un legado que mereces conocer». María sintió un nudo en la garganta. Durante años, se había sentido invisible, olvidada incluso en su propio cumpleaños. Pero esa noche, la realidad era otra. Estaba rodeada de música, de amigos, de una comunidad que la valoraba, y de un hombre que le mostraba con hechos que su vida había dejado una huella imborrable. Mientras la orquesta afinaba sus instrumentos para la siguiente canción, María se animó a preguntar: «¿Por qué esperaste tanto tiempo para regresar?». Él la miró fijamente y respondió: «No fue fácil para mí regresar. Hubo momentos en que dudé, en que pensé que sería demasiado tarde o que no merecerías verme de nuevo. Pero esta noche, sabía que tenía que hacerlo. Porque la gratitud no tiene fecha de caducidad, y tu cumpleaños merecía ser celebrado con todo mi corazón». Las palabras tocaron a María profundamente. Comprendió que a veces, el tiempo no borra los sentimientos, los fortalece. Y que el verdadero valor está en el acto de atreverse a regresar y enfrentar el pasado con esperanza. La orquesta comenzó a tocar una melodía lenta, pero llena de fuerza. Era una canción que hablaba de segundas oportunidades, de renacer y de la belleza que puede encontrarse incluso en los momentos más difíciles. La música parecía envolver a todos los presentes, conectándolos en una emoción compartida que iba más allá de las palabras. María cerró los ojos y dejó que esa melodía le hablara al alma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un nuevo propósito, que podía mirar hacia adelante sin miedo. Sabía que no estaba sola, que había encontrado un lugar donde pertenecer. De repente, uno de los vecinos mayores, que hasta entonces había estado en silencio, se acercó y le dijo con voz firme: «Nunca es tarde para ser feliz, María. Lo importante es abrir el corazón y dejar que la vida te sorprenda». María le sonrió, agradecida por sus palabras. Sentía que esa noche, que había comenzado con un sentimiento de abandono, se había transformado en un regalo inesperado. Un regalo que le devolvía la esperanza y la confianza en sí misma. Mientras la música continuaba, el hombre que la había salvado le tomó la mano nuevamente y le susurró: «Quiero que esta sea solo la primera de muchas noches como esta. Quiero que sepas que cuentas conmigo, siempre». María apretó su mano y, con una sonrisa sincera, respondió: «Gracias por recordarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». La orquesta terminó la canción. Con un último acorde, la multitud aplaudió emocionada. La noche seguía viva, y María sabía que, aunque el tiempo había pasado, el amor y la gratitud podían superar cualquier distancia o olvido. Mientras caminaba de regreso a su casa, con el libro en sus manos y el corazón lleno, comprendió que aquella noche no solo había celebrado un cumpleaños, sino que había iniciado un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de luz, música y compañía. La mañana siguiente llegó con una luz suave que se colaba por las cortinas de la habitación de María. A pesar de la emoción y la sorpresa de la noche anterior, María despertó con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Miró el pequeño libro que el hombre le había entregado, descansando sobre la mesita de noche, y sintió que dentro de esas páginas estaba guardado algo más que recuerdos. Había una promesa de un futuro diferente. Al levantarse, notó que el vecindario había cambiado.
Las miradas de los vecinos ya no eran indiferentes ni distantes. Por el contrario, algunos se detenían para saludarla con sonrisas cálidas, otros se acercaban tímidamente para compartir un feliz cumpleaños que antes parecía olvidado. María se dio cuenta de que aquella noche había roto un muro invisible que la separaba de los demás. Mientras desayunaba, el hombre apareció en la puerta con una expresión tranquila y una taza de café en la mano. «Pensé que te gustaría esto», dijo, entregándole la taza. «Una pequeña ayuda para empezar el día». María sonrió con sinceridad y aceptó el café, sintiendo que poco a poco aquella relación iba más allá de un simple encuentro casual. Había nacido un vínculo fuerte, nacido de la gratitud y la amistad. «¿Qué vas a hacer hoy?», preguntó él. María suspiró, mirando por la ventana donde los niños jugaban en la calle. «No sé, después de tanto tiempo, no sé qué me espera ahora. Pero sé que no quiero estar sola». Él asintió con comprensión y respondió: «Entonces no estarás sola. Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Sin pensarlo mucho, María aceptó. Lo siguió por calles que conocía pero que esa mañana parecían distintas, llenas de promesas. Llegaron a un pequeño centro comunitario donde un grupo de personas se reunía para compartir actividades, desde clases de arte hasta charlas y talleres. «Aquí», explicó el hombre, «hay personas que buscan compañía, que quieren compartir sus historias y aprender nuevas cosas. Pensé que tal vez te gustaría ser parte». María observó el lugar, la gente riendo, charlando y creando juntos. Sintió que esa era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo. «Me encantaría», dijo, con una sonrisa que iluminó su rostro. Durante las siguientes horas, María se sumergió en una clase de pintura. Al principio, sus manos temblaban ligeramente al tomar el pincel, pero pronto se dejó llevar por los colores y las formas. Descubrió una pasión olvidada que despertaba recuerdos felices de su infancia. Mientras pintaba, compartió historias con las otras personas, y entre risas y confidencias, sintió que su vida volvía a tener sentido. El miedo a la soledad empezaba a desvanecerse, reemplazado por el calor de nuevas amistades y la seguridad de que podía volver a empezar. El hombre la observaba con satisfacción desde un rincón del salón, orgulloso de verla recuperar su alegría. Sabía que aquella noche con la orquesta había sido solo el comienzo, que el verdadero cambio estaba en cada pequeño paso que María daba ahora. Al terminar la clase, el hombre se acercó y le dijo: «Esto es solo el primer día de muchos que vamos a compartir. No estás sola, María. Tienes un lugar y gente que te espera». María asintió, sintiendo que su corazón latía con una fuerza renovada. Aquella experiencia la llenaba de esperanza y le enseñaba que, aunque la vida pudiera ser dura y solitaria a veces, siempre existía una oportunidad para ser feliz. Mientras caminaban juntos hacia su casa, María reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado en solo unas horas. La música, la comunidad, la amistad, todo eso estaba abriendo una nueva puerta para ella. Al llegar a su hogar, se sentó frente a la ventana y miró la calle. Ahora no veía una escena de soledad, sino un lugar lleno de vida y posibilidades. Supo que, aunque el camino no siempre sería fácil, ya no lo recorrería sola. La vida le había dado una segunda oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Los días pasaron y María comenzó a sentir que su vida tenía un nuevo ritmo. Las calles que antes le parecían grises ahora se llenaban de colores, risas y rostros que reconocía y apreciaba. La comunidad que la rodeaba había dejado de ser un simple lugar para convertirse en un refugio, un espacio donde podía ser ella misma sin miedo ni reservas. Una tarde, mientras caminaba con el hombre que había salvado años atrás, María se detuvo frente a un pequeño escenario improvisado en la plaza del barrio. La orquesta que él dirigía estaba lista para un concierto al aire libre,
y un grupo de vecinos se había reunido para escuchar. El hombre le sonrió y dijo: «Este lugar es nuestro corazón. Aquí celebramos la vida, la música, y sobre todo, la esperanza». María sintió que esas palabras resonaban profundamente en su interior. Recordó cómo había empezado todo: una noche solitaria, un cumpleaños olvidado, y un acto de valentía que marcó para siempre la vida de dos personas. La música comenzó a sonar, envolviendo el aire con notas que hablaban de sueños, segundas oportunidades y la fuerza del alma humana. María cerró los ojos y dejó que cada acorde le llenara el pecho de emoción. Cuando la canción terminó, el hombre la tomó de la mano y le susurró: «Gracias por salvarme, María. Pero más gracias por permitirme estar a tu lado ahora. Juntos hemos encontrado un camino que ninguno de los dos esperaba». María lo miró con lágrimas en los ojos y respondió: «Gracias a ti por regresar, por mostrarme que nunca es tarde para ser feliz». La multitud aplaudió y varios vecinos se acercaron a felicitar a María, expresando con cariño lo mucho que significaba para ellos. Era un momento de celebración, pero también de reconocimiento a una vida que había superado el olvido y la soledad. En ese instante, María comprendió que su historia no era solo la suya, sino la de todos aquellos que, alguna vez, se sintieron invisibles y perdidos. Que la verdadera fuerza estaba en el amor, en la comunidad y en la capacidad de abrir el corazón. El hombre y María se sentaron en un banco cercano, observando cómo la gente disfrutaba de la música y la compañía. Había algo mágico en aquella noche, algo que prometía un futuro lleno de luz. «¿Sabes?», dijo María con una sonrisa. «Nunca imaginé que mi cumpleaños terminaría así, rodeada de música, amigos y esperanza». «La vida tiene maneras inesperadas de sorprendernos», respondió él. «Lo importante es no rendirse y seguir creyendo en el poder del amor y la bondad». María asintió, sintiendo que cada palabra era verdad. Se sentía completa, llena de gratitud por el presente y con ganas de construir un mañana mejor. Mientras la orquesta comenzaba a tocar una nueva canción, María miró al cielo estrellado y susurró: «Este es el mejor regalo que pude recibir». El hombre la abrazó con ternura, y juntos dejaron que la música y la noche los envolvieran. Habían encontrado algo mucho más valioso que un simple cumpleaños. Habían encontrado una familia, un propósito y una esperanza renovada. La historia de María y aquel hombre nos recuerda que, aunque a veces parezca que el mundo nos olvida, siempre hay una luz esperando para guiarnos. Que la valentía, la gratitud y el amor pueden transformar nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. Y así, en medio de la música y la compañía, María comprendió que la verdadera celebración no está en el número de años que cumplimos, sino en la profundidad con la que vivimos y amamos cada instante.